Está con nosotros José Carlos Díez, economista. José Carlos, bienvenido. Buenos días, Bitner. Bueno, tenemos plan fiscal enviado a Bruselas, explicado de aquella manera por Carlos Cuerpo. ¿Qué hay ahí oculto? ¿Qué no queda claro? Bueno, hombre, primero no queda claro que el plan fiscal se suele enviar a Bruselas con unos presupuestos ya presentados en el Parlamento. No hay presupuestos para el año que viene presentados en el Parlamento porque el Gobierno no tiene apoyo ni siquiera para apoyar la senda fiscal. O sea, han presentado una senda fiscal a Bruselas que no tiene apoyo parlamentario para aprobarse, ¿no? O sea, ¿Y por qué la mandan? Bueno, el informe es papel mojado, ¿no? Nos están mandando una senda que no tiene apoyo. Y dos, no lleva el plan detrás para justificar todos los números que están mandando. Suponemos, porque el informe está bien hecho y son técnicos comerciales del Estado y hay una metodología dentro del Ministerio y hay una ley de estabilidad de presupuestos que hay que cumplir, parece que está todos los números ordenados, más o menos encaja todo, ¿no? O sea, que el plan está, pero no está aprobado. Pero es que no tienes el del año pasado. O sea, estás con un plan que mandaste el año pasado que no estás cumpliendo, ¿no? Y aquí yo creo que por explicar a los telespectadores hay un cambio en las reglas fiscales bastante positivo. Las reglas anteriores que se aprobaron en el Six-Pack, yo creo que se aprobó en 2012, ¿no? Posteriormente al cambio en la Constitución que hicimos aquí, del 135, la regla iba sobre el déficit estructural, que es una medida no observable que para los economistas no es muy fiable, ¿no? Si no mides bien el PIB, ¿no? El déficit es cuestionable. Esto es una regla de gasto, entonces te estiman cuál es tu crecimiento potencial más la inflación, te dicen cuánto puede crecer tu gasto y el gasto va en euros. Entonces esto es muy fácil de medir y muy fácil de cumplir o incumplir. Y ahí está el debate, ¿no? Yo creo que la regla, el plan que presenta España es muy poco ambicioso y lo que dice Carlos Cuerpo a Bruselas es que no va a hacer ajuste fiscal. De hecho, le ponen una regla del 3% hasta 2031, pero... Y lo fía todo a lo que vamos Bueno, en es el que empieza 2030. el primer año en el 3,7 y acaba en el 2031 en el 2%, pero claro, en el 2031 ya se cambiará el plan, ¿no? Entonces, lo que le está diciendo a 2031 Bruselas... ya llegará alguien. O sea, el mensaje que está mandando el gobierno español a Bruselas, que es preocupante, es no tenemos capacidad parlamentaria para aprobar los presupuestos, estamos en una situación de máxima debilidad y no pienses que vamos a hacer ajuste fiscal el año que viene. Eso es el mensaje. ¿Qué va a hacer Bruselas? Pues yo creo que con todo el lío que has descrito, pues no creo que haya lío, pero evidentemente que no eres un país serio que puede estar tomando decisiones en Bruselas con una autoritas porque no está cumpliendo las reglas fiscales. ¿Cuál debería ser el plan? Porque el gobierno está anunciando más aumento de fiscalidad que reducción de impuestos, pero es verdad que el norte de Europa está pidiendo un aumento impositivo para intentar reducir ese déficit y esa deuda pública. Pues hombre, yo empezaría, primero, hemos contenido la inflación, lo cual es una buena noticia, la subida de pensiones... Pero es malo en la deuda sobre Producto Interior Bruto, claro, en porcentaje. Sí, pero para la revalorización de pensiones, que es lo que desequilibró el déficit en el 2023, ¿no? Pues evidentemente que la subida de pensiones va a ser normal y eso te da un límite de cumplir la regla de gasto, ¿no? Te mete dentro de los rangos que exige Bruselas. Lo siguiente, yo creo que lo que habría que hacer, pero claro, eso es, o sea, voy a hacer ciencia ficción aquí, estamos en televisión y todo se puede hacer. Hay que hacer un pacto de Estado en España porque el gasto público aumentó significativamente durante el 2020 para una pandemia, supuestamente el gasto era extraordinario, pero el gasto no ha bajado. Entonces, hombre, yo creo que hay que involucrar a las comunidades autónomas, que son las que de verdad gastan en este país, las 17, 12 creo están gobernadas por el PP y habría que hacer un pacto de Estado, lo debería liderar la ministra de Hacienda y deberían estar en eso, o sea, cómo racionalizas el gasto público para dejar espacio, por un lado, para aumentar la inversión pública que está en mínimos desde el 2010, o sea, no mejoramos la inversión pública, por eso no van bien los trenes, por eso, o sea, estamos empezando, la educación pública no va bien, falta, o sea, hay un montón de infraestructuras, no tenemos bien resuelto el agua, la gestión de los ciclos urbanos de agua, o sea, falta inversión pública y tenemos que contener inversión pública donde tiene que estar, en otros sitios claro, sí que hay. O sea, hay que contener el gasto corriente y aumentar la inversión futura. Yo creo que eso debería ser el plan que deberían enviar a Bruselas y creo que es lo que está esperando Bruselas, ¿no? Lamentablemente el plan no lleva nada, ¿no? Que el gobierno español reconozca en el plan, ¿no?, que el crecimiento potencial de esta economía al final del periodo es del 1%, Bitner. O sea,
1% de crecimiento del PIB, ¿no? Y que reconozca que no va a aumentar nada la productividad en todo el periodo que están analizando. Es dramático. Bueno, es dramático. Entonces tienes que presentar un plan de reformas como pide Draghi hoy mismo, o sea, y ponerlas en marcha, ¿no? Sí, pero ¿por qué no lo presentan? Pero no pasa, no solo es España, Bueno, es toda Europa. Tienes una economía que se te cae a pedazos, que el alemán está peor que nosotros. Pero... No es que se caiga a pedazos, es que estamos en un cambio tecnológico muy rápido y muy intenso, no estás entrando y no tienes las instituciones básicas adaptadas a la nueva realidad tecnológica mundial. Entonces, es lo que dicen un poco Acemoglu y Robinson en su libro de... ¿Por qué fracasan los países? Claro, o sea, cómo te adaptas con instituciones, ¿no? que se adaptan al cambio y te mejoran, ¿no? Entonces, cómo mejorar la productividad y cómo... No, España no está en esa dinámica, pero bueno, no está en esa dinámica desde el año 2000, toda Europa no está en esa dinámica. Lo que está diciendo hoy Pedro Sánchez, si te acuerdas, Binder, es lo mismo que decía Aznar en 2002 y en 2004. España va bien. No es verdad, no estamos yendo bien, o sea, no vamos mal, no somos un país fracasado, vivimos mejor que el 95% de la población mundial, o sea, no nos pongamos dramáticos, ¿no? Pero no estamos en los países que están liderando el cambio tecnológico, tenemos precariedad salarial, los jóvenes no acceden a la vivienda. Bueno, pero es evidente dónde está el crecimiento. En la época de Zapatero teníamos un plan E y ahora tenemos un plan E prácticamente encubierto, es decir, solo hay que pasearse por Madrid o por distintas ciudades de España y ver que todas las calles están levantadas, es decir, que volvemos a estar otra vez en que parte del crecimiento lo metes donde es improductivo. Sí, pero fíjate, ¿no? Por salirnos un poco del gobierno central, que siempre soy muy crítico y yo creo que hay que criticar a los gobiernos, ¿no? Para eso estamos en los medios. Es que si no, claro, que si no... Sacamos barniz y ya está. Claro, es que los medios estamos para criticar, para que mejoren las cosas, ¿no? La Junta de Andalucía, ¿no? La Junta de Andalucía no está yendo bien, porque el indicador que es la renta por habitante está empeorando desde que Juanma Moreno ha llegado al gobierno de la Junta de Andalucía. El mensaje de Juanma Moreno es el mismo que el de Pedro Sánchez. Andalucía va bien porque crea empleo, ya, pero estás creando empleo precario con salarios cada vez más precarios, ¿no? Eso es lo que dice el indicador de renta por habitante, ¿vale? Acaban de contratar a Ricardo Hausmann, ¿no? Oye, yo conozco a Ricardo, es un economista fantástico, dirige el Instituto de Desarrollo de Harvard, ¿vale? Va a venir tiene una metodología del índice de complejidad, les va a hacer unas cosas maravillosas, van a presentar un informe como Draghi maravilloso, no va a servir para nada. Para nada. Primero porque Ricardo, que es un excelente economista, para mí es uno de los mejores economistas del mundo, no tiene ningún conocimiento de la economía española, pero ninguno es ninguno. Yo estaba hablando con Ricardo Hausmann, entonces, con todos los respetos, él es mejor economista que yo, pero yo sé más de España que él, ¿no? Porque él no está aquí, ¿no? ¿Qué hace falta en Andalucía? Pues empezar a cambiar cosas de verdad, no hacer informes y diagnostiquitos. Si yo el diagnóstico de la Junta de Andalucía se lo hacemos aquí gratis en Negocios Televisión en 10 minutos y no hace falta que se gasten la pasta que se van a gastar con Ricardo. Ya te digo, no le va a cobrar menos de medio millón de pavos por ese informe, ¿no? Entonces, tío, o sea, deja de hacer informitos y diagnostiquitos, vale. Hay que aumentar el desarrollo tecnológico que incorporas a los bienes y servicios que produces en Andalucía o en cualquier comunidad autónoma de España. No funciona la universidad, no funciona la transferencia tecnológica entre la universidad y las empresas. En Málaga sí. La provincia de Málaga no está mejorando en renta por habitante. Está creando empleo en Marbella y en Málaga para dar servicios de turismo al Airbnb y a la ciudad y a los turistas que vienen a la ciudad, que está fantástico, pero con salarios precarios. No hay, con esos salarios no pueden pagar viviendas, ¿vale? O sea, es la misma dinámica que le criticamos a Pedro Sánchez, la misma, pero como es de otro partido, da igual, si cuando estaba el PP era lo mismo, o sea, que no es cuestión... ¿Cómo cambias esa dinámica? Pues la Universidad de Málaga tiene un buen centro tecnológico vinculado al Parque Tecnológico de Andalucía, hay muy pocas empresas malagueñas que salgan de ese parque y cuando salen no tienen capital y son compradas por capital extranjero. Bueno, pues esa es la dinámica que hay que cambiar, pero es que eso lleva pasando desde hace 30 años, ¿vale? Y pasaba con el PSOE hasta el 2018 y está pasando con el PP. El PSOE, dentro de que no lo pudo gestionar mejor, tenía una agencia IDEA que daba ayuda de financiación directa a esas empresas, el PP las ha quitado, porque dice que son liberales y que es mejor que lo haga el mercado, y que han creado, bueno, pues... han deteriorado el mecanismo de transferencia y de financiación. Si el mercado no lo resuelve, el Estado tiene que entrar, pero tiene que entrar con un plan eficiente y dirigido a mercado, no un plan intervencionista y planificador. Entonces, bueno, eso es lo que están haciendo los chinos, lo que han hecho los coreanos, lo que han hecho los taiwaneses y les ha ido bien. A Israel le ha ido bien. En Israel hay una intervención pública del Estado muy potente, pero dirigida a mercado.
Entonces, tú puedes intervenir ayudando al mercado a desarrollarse. Y cuando el mercado está desarrollado, en Israel ahora hay un venture capital muy desarrollado en Tel Aviv que no necesita dinero público para invertir en empresas tecnológicas. Pero lo ha tenido en el tiempo. Bueno, pues cuando ya no es necesario, el Estado se quita. Pero en el principio, Israel entró con intervención pública eficiente y bien dirigida al mercado. Yo creo que ese es el plan que necesitamos. Ese plan no está en el plan fiscal y tampoco tiene pinta que lo tenga la oposición, ¿no? Por lo menos yo no se lo escuchaba a Feijóo, vamos, que no lo ha hecho en Galicia, ha estado 13 años, o sea que eso es lo que España necesita, pero lo necesita Portugal, que lo está intentando hacer, lo necesita Italia, todos los países. ¿Ves mucha diferencia entre Portugal y nosotros ahora mismo? Pues sí, ellos venían de muy atrás. Yo creo que la principal diferencia es que ellos tienen gobernabilidad, tienen estabilidad, están reforzando sus instituciones, han tenido un buen presidente de izquierdas, que ahora es presidente del Consejo Europeo, que ha reforzado la institucionalidad del país y ahora ha llegado a la derecha y está haciendo continuidad de un montón de políticas que hizo Antonio Costa. Si las políticas son buenas y le das continuidad 10 años, que es lo que hizo Felipe González, que gobernó él solo, en 10 años pues modernizas un país. Si las políticas no son buenas y no les das continuidad, pues el país entra en deterioro como el que estamos desde hace... O sea, España está en fragmentación en el Parlamento e ingobernabilidad desde 2015 y lo estamos notando, ¿no? O sea, que los trenes, yo he sido un gran usuario de los trenes, o sea, muy frecuente. Siempre era fiable coger el tren. O sea, tú te subías en un tren y sabías que llegabas a tu hora a la ciudad que ibas. Siempre. En el cercanías en Madrid igual. Hoy eso no es fiable. ¿Por qué? Porque se han deteriorado las instituciones, porque no ha habido inversión pública, ¿no? La vivienda. De repente hay un shock de creación de hogares, ¿no? Durante 3 años hay un crecimiento de la creación de hogares tremenda. ¿Qué se ha hecho en los 3 últimos años? Nada. En las comunidades autónomas, que son las principales que tienen las competencias de vivienda, nada. Ahora de repente, claro, como los jóvenes se cabrean, ahora la política cuando ya ve el problema, ya sí es un problema político, ya, pero los efectos ya se veían desde hace 3 años, porque has perdido 3 años de actuación, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir contra los ricos que tienen viviendas en alquiler. Hablas de la ministra de Bueno, Vivienda. y lo que ha dicho Pedro Sánchez, es que lo ha dicho. Digo, hablo de la que los ricos son la ministra de Vivienda, entre otros. Pero es que lo ha dicho Pedro Sánchez. Su padre tiene, he leído en prensa, tiene una nave en Ageta, al lado de Madrid, y la tiene en alquiler. Entonces, ¿su padre es rico? O sea, ¿pero qué demagogia es esta? Vamos a ver. Si tu padre tiene un complemento de pensión para un alquiler con una nave que le está alquilando a una empresa que era suya y la vendió, ¿no? ¿Por qué tienes que criticar a la gente que ha invertido en vivienda y tiene un alquiler? ¿Vale? Ese no es el problema. El problema es que llevamos desde 2010 sin construir viviendas. El problema es que no se hace... El sector lo estaba diciendo, ¿eh? Bueno, pero y lo no hemos hablado aquí. Caso. El problema es que no se hace vivienda social y cuando hablas con los promotores de vivienda social, que muchos son cooperativas, no son especuladores, son cooperativas de vivienda, el precio del módulo... Que ir a los berrocales, bueno, todo el desastre que sucedió en la anterior crisis. El precio del módulo para construir vivienda social no cubre los costes de construcción, que se han incrementado significativamente. Entonces, si no hay rentabilidad del capital, la inversión privada no va a entrar en vivienda social. Entonces, sube el precio del módulo, dales financiación en la primera fase, que es lo que parece que va a sacar el Instituto de Crédito Oficial, y ponte a construir viviendas. Pero otra vez hace falta un pacto de Estado. 12 comunidades del PP y un gobierno central del PSOE. El gobierno tiene dinero del Next Generation, las comunidades tienen que ejecutar. Pues eso, que se entiendan. Es que nosotros pagamos impuestos para que ellos se entiendan. O sea, para eso les ponemos en los puestos. Si no se entienden, que se vayan. Pero los 14. O sea, no, sí, es que no puede ser. O sea, si faltan 500.000 de viviendas en este país y es una urgencia, como está diciendo la gente ya en la calle, tío, déjate de demagogias y de comunicación política y ponte a ejecutar viviendas. Pero ¿cuál es pero el primer camino es liberalizar suelo, que es bueno, lo que se lleva pidiendo. Suelo hay, pero a ver, tenemos... Por eso digo, suelo hay. Desde el aeropuerto de la T4 hasta Mercamadrid, todo ese suelo al otro lado de la M40 está ya disponible para construir viviendas. Yo llevo viendo esos planes... ¿Por qué no se ejecuta? 20 años. 20 años. El plan de Carabanchel, de las viviendas del Ministerio de Defensa, sí. 30 años. Sí, yo vine a Madrid a vivir y ya estaba ese tema. El plan de la Operación Chamartín, que yo he vivido ahí, justo en Fuencarral Pueblo, lleva 40 años. No puede ser. ¿Por qué? Porque hay que poner de acuerdo a muchas... ¿Pero la culpa es solo del ayuntamiento de la comunidad? Pues normalmente hay que poner de acuerdo a muchas administraciones y entran los intereses políticos y el mamoneo político y ahí falla todo. Y falla por los dos lados, ¿eh? No quiero... No, o sea, si hay un problema
clarísimo en todas las comunidades autónomas y la gente joven no tiene acceso a la vivienda y hay que hacer vivienda urgentemente, pues la prioridad es resolver el problema de los jóvenes y de los ciudadanos. No es si yo sigo en la Moncloa 3 días y si mi novio ha hecho guarrerías con Hacienda y filtro cosas para que no parezca que ha pasado como ha hecho Díaz Ayuso. No. No, o sea, vale ya de comunicación política, vamos a gestionar, o sea, solo queremos políticos que gestionen problemas, no que nos generen más, ¿no? Tampoco es tan complicado. Portugal lo ha hecho. Que es que el plan del gobierno es dar un cheque tipo Netflix, pero aquí para la vivienda, que tiene pinta que lo que va a hacer es subir los alquileres, pero por otro lado quiere limitar el precio de los alquileres, que dice que en Barcelona dice que ya está funcionando. Pero eso no es verdad. El limitar el precio de los alquileres no ha funcionado nunca en ningún país. O sea, los economistas, hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí. Entonces, cuando tú pones un techo al precio del alquiler y el precio se queda por debajo del precio de mercado, pues la oferta se restringe. En Barcelona, la oferta de alquiler disponible nueva para jóvenes es un 30% menos. Y los hogares están creciendo un 3% en Barcelona. Entonces, Barcelona está significativamente peor hoy que antes de la ley de vivienda y infinitamente peor hoy que cuando Ada Colau llegó al gobierno de la ciudad en 2015 y ha hecho 0 viviendas de protección social. 0. O sea, ha comprado 6 viviendas en el mercado o 15 viviendas, por favor, estamos hablando de medio millón. Entonces, oye, si el suelo está, la demanda en firme está, hay ahorro para entrar, hay empresas que podrían entrar en alquiler con una rentabilidad razonable del 4%, que tenemos suerte de estar en el euro y el BCE seguramente va a bajar los tipos hoy, ¿no? Y das rentabilidad con alquiler social a precios accesibles para jóvenes al 4%. Bueno, si está todo preparado, ¿por qué no lo haces? Porque eres incapaz. Bueno, pues eso es por lo que fracasan los países. O sea, justo son lo que dice Acemoglu, que estamos yendo por el camino. Pues hombre, no puede ser. Y si es un problema político, pues habrá que resolver la política, si no el país no va a funcionar. Mala pinta tiene. Yo, fíjate, o sea, a ver, a lo mejor estoy... Hoy has venido más optimista que otros días. No, pero mira, yo he trabajado en el sector. Yo fui el director financiero de Estudio Lamela Arquitectos del año 2000 al 2004, ¿no? Estuve en todo el proceso. Este país ha sido capaz de construir 700.000 viviendas en un año, ¿vale? Entonces, que no nos digan que no es posible. Sí es posible. De hecho, era un despropósito. O sea, tendríamos que haber hecho 250 o 300.000 y hacíamos el triple, ¿vale? O sea, sí se puede, ¿eh? ¿Por qué en 2007 sí se podía y ahora no se puede? ¿Vale? Porque está fallando la administración, la burocracia y la política. Ya está. Todo lo demás está preparado. Si tú subes el precio del módulo, oye, tío, el plan de vivienda es muy sencillo. Subes el precio del módulo a un precio que siga siendo razonable para que la rentabilidad de la inversión sea del 4%. 4% en la rentabilidad de una inversión en vivienda, no es excesivo, no. ¿Vale? ¿No? Subes el precio del módulo y les das, como parece que el ICO va a sacar, una línea para financiar a los promotores, que repito, suelen ser cooperativas, ¿no? Para desarrollar vivienda social hasta que pueden vender a los cooperativistas la vivienda para empezar a construir, ¿no? Ya está. No hay que hacer nada más, de verdad. O sea, el resto. La demanda está, la gente quiere comprar vivienda, hay promotores y hay ahorro y dinero para financiar esas operaciones, pues ya está, ¿no? No te líes. Muchísimas gracias, José Carlos Díez. Buen día, buen negocio. Gracias, un placer.